Buenas tardes, mi nombre es Rudy Santos, soy el instructor del curso Sucesión de Negocios Familiares. Quiero hacerles una breve exposición de lo que este curso va a contener para que ustedes vean la importancia del tema. Voy a hablarles de 8 factores que los haremos discutir a lo largo del curso y que fundamentalmente se centran a cómo poder trabajar juntos en familia. Yo creo que en estos momentos en los que vivimos en Guatemala, en donde tenemos crisis por todos lados, no tenemos que agregar una crisis adicional al hecho de que no podemos trabajar con la familia. Hay estadísticas importantes de que los negocios familiares no sobreviven en el tiempo. Solo para darles una idea, el 10% de los negocios familiares puede sobrevivir de hecho hasta la tercera generación o la generación de los primos. Y únicamente un 30%, o sea, en la generación de hermanos, logra sobrevivir hasta la segunda generación. O sea, son estadísticas realmente preocupantes que tenemos que tomarlas en consideración. Otro factor interesante y que a veces pasamos por alto porque no lo entendemos es que hay unas relaciones complejas entre la relación entre familia y que llevada al trabajo pues crea un montón de contradicciones, enojos, que creo que hay que entenderlas. En un negocio familiar es importante hacer una separación entre lo que es familia y lo que es empresa, porque si no, de lo contrario, hay una mezcla increíble de dificultades que lo único que hacen es que no podamos trabajar bien juntos, y eso no nos podemos permitir el lujo de no poder trabajar juntos. Otro factor interesante a considerar también es el hecho de las relaciones de hermanos. En la segunda generación, que cuando ya hay 2 tipos de relaciones, la primera relación es cuando vive todavía el papá, y la segunda relación es que marca mucho la diferencia cuando nuestro papá ya no vive con nosotros. Entonces, cuando papá todavía vive, las relaciones son relativamente diplomáticas. Todavía podemos buscar a papá para que nos diga qué hacer o qué no hacer. Pero cuando ya no está el fundador, los problemas se acrecentan en gran medida y hay muchas ambigüedades, hay muchos sentimientos individualizados en cada uno de nosotros que no nos hacen trabajar bien, juntos sobre todo. Comienzan los problemas como que un hermano cree tener siempre la razón, o todos creen tener la razón. Hay una lucha de poder que nadie gana, y entonces este tipo de relaciones hay que trabajarlas bien. No podemos solo trabajar como siempre hemos pensado, como somos familia. Seguramente en el negocio lo vamos a manejar. Se apilan los conflictos en los hermanos, y cuando ya la situación es inaguantable, pues puede llegar hasta temas de que la empresa se paraliza, o incluso hay situaciones donde hay necesidad de poder vender el negocio porque ya no se puede seguir trabajando juntos. Otro factor que viene también a agregar pimienta al tema del negocio familiar es el hecho de la familia política. La familia política viene y también agrega su parte en el conflicto, si es que no lo saben manejar bien. Y por ejemplo, vienen las esposas y los esposos a tratar de pedir que se igualen los derechos de los hermanos en la empresa, de tal forma que si alguien tiene un sueldo bueno, la esposa o el esposo van a querer que el mismo sueldo se repita para su esposo. Si a alguien de la familia le dieron un buen carro, pues la esposa o el esposo va a pedir que para su esposo se le dé el mismo carro. Y hay una confusión también que hay que aclararla porque no puede seguir uno así. Otro factor interesante es que muchos pierden de vista que en un negocio familiar hay 3 tipos de roles. Y hay que entenderlos bien porque en la medida en que lo entendamos, en esa medida vamos a poder trabajar mejor en el negocio. Y hay tres relaciones fundamentalmente. Primero es que pueden haber solo socios, pueden haber socios que son empleados y pueden haber socios que sean directivos. Y hay que entender cuál es el rol que cada uno juega entre cada uno de sus papeles. Porque lo contrario, también hay confusión, hay problemas. De tal forma que es posible que una persona en un negocio familiar pueda únicamente llegar a ser solo socio en el tiempo. No tiene necesidad de trabajar. En otras palabras, en los negocios familiares hay opciones. No podemos decir que el que no trabaja en el negocio realmente no tiene por qué pedir cuentas del negocio, porque al final de todo es socio también. Y otro factor interesante es el tema de que en el tiempo también hay un conflicto serio cuando estamos hablando de los socios que trabajan en el negocio versus los socios que no trabajan en el negocio. Los socios que no trabajan en el negocio en el tiempo, en tercera generación, por ejemplo, llega a ser hasta un 66% de los socios. ¿Y qué significa esto? Si estos socios no están formados, educados y concientizados en relación a su papel, pues van a demandar dividendos, no van a entender el negocio. Y los socios que sí trabajan en la empresa, que son los que se dedican, que le dedican energía y tiempo, van a ser únicamente una minoría del 33%. Esto es lo que significa es que va a dominar
aquella parte de socios que no tiene un conocimiento adecuado del tema, y eso conlleva a problemas, a fracasos y eventualmente a la venta o a la quiebra del negocio. Y otro tema que analizaremos en el curso es el tema de la regulación. Hay socios en familias que quieren ya no seguir en la empresa. Eso es una opción válida, pero no podemos trabajar sin tener reglas. Entonces, ¿qué reglas se pueden implantar? Y he visto problemas, ¿verdad? Porque cuando no se tiene confianza, no se tiene definición de reglas, lo que sucede es, por ejemplo, un hermano quiere vender sus acciones y cuando las quiere vender las vende caras, pero cuando las quiere comprar su hermano las quiere comprar baratas. Eso no puede ser en un negocio familiar. Tiene que haber reglas definidas para establecer valores adecuados y formas de pago de las acciones, y eventualmente queremos tener un trato adecuado y justo para todos, tanto para los que salen como para los que se quedan. El tema finalmente lo que trata es de regulación, y eso es lo que vamos a platicar en el curso. Por eso los invito a que lleguen, porque realmente lo que ustedes aprenderán ahí le va a servir muchísimo para el futuro. Muchas gracias.